Si alguna vez vas por la carretera 108 después de la medianoche, no te detengas, sin importar lo que veas. Eso fue lo último que Mateo escuchó antes de partir. Su tío, un camionero experimentado, se lo dijo con seriedad mientras le entregaba las llaves del auto. Mateo se burló en ese momento. ¿Por qué no habría de detenerse? Las leyendas de carreteras embrujadas eran solo cuentos para asustar a los conductores novatos. Pero 5 horas después, cuando la radio del auto empezó a fallar y la señal de su celular desapareció, empezó a sentirse inquieto. El motor del auto rugía en la oscuridad, devorando kilómetros de asfalto bajo un cielo sin luna. La carretera estaba completamente vacía, sin señales de otros vehículos. Mateo revisó el GPS, pero la pantalla mostraba error de conexión. El combustible estaba en su última línea. Entonces, la vio. Una gasolinera solitaria a un lado de la carretera. Mateo estacionó y bajó con alivio. El lugar parecía abandonado, pero un viejo surtidor todavía funcionaba. Llenó el tanque y se acercó a la tienda. Dentro, un anciano con una barba larga lo miró fijamente desde detrás del mostrador. Su voz sonó seca cuando habló. ¿A dónde vas? A San Martín. El anciano negó con la cabeza lentamente. Entonces no debiste tomar esta ruta. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? El viejo se inclinó un poco sobre el mostrador y, en voz baja, dijo algo que hizo que la piel de Mateo se erizara, porque a partir de aquí, la carretera ya no es para los vivos. Mateo sintió un escalofrío, pero se obligó a sonreír. ¿Está tratando de asustarme? El anciano no respondió. Solo sacó un billete viejo y lo dejó sobre el mostrador. Si ves un auto negro siguiéndote, tíralo por la ventana y no mires atrás. Mateo lo miró con incredulidad. Tomó el billete por cortesía y salió de la tienda sin decir nada más. De vuelta en el auto, encendió el motor y aceleró. Quería salir de ese lugar lo más rápido posible. Los primeros minutos fueron normales, pero cuando revisó el retrovisor, su sangre se heló. A lo lejos, en medio de la carretera oscura, había un auto negro siguiéndolo. Las luces de su faro eran extrañamente opacas, como si no iluminaran el camino. Y lo más extraño, parecía acercarse sin hacer ruido alguno. Mateo apretó el volante y aceleró. Pero el auto negro también lo hizo. Pisó el acelerador hasta el fondo. El velocímetro subió a 120 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora. Y aún así, el auto negro seguía pegado a su parachoques, como si no hubiera distancia entre ellos. Entonces, algo imposible sucedió. Mateo lo vio claramente por el retrovisor. El auto negro se levantó en 2 ruedas y comenzó a moverse de lado. Su parabrisas estaba oscuro. No había nadie conduciendo. Mateo sintió un terror puro, instintivo. Sacó el billete que el anciano le dio y lo lanzó por la ventana. El papel salió volando y en cuanto tocó el asfalto, el auto negro desapareció por completo. Pero su alivio duró poco, porque entonces vio algo aún peor. Más adelante, en medio de la carretera, había una mujer de pie, de espaldas a él. Mateo intentó frenar, pero su pie atravesó el pedal del freno como si no existiera. El auto siguió avanzando.
La mujer, de cabello largo y vestido blanco, no se movió. El auto la golpeó de lleno. El impacto debió haber sido brutal, pero no se escuchó nada. Mateo cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, la carretera seguía vacía. No había rastro de la mujer. Pero cuando miró el espejo retrovisor, ella estaba en el asiento trasero. Mateo sintió que se le paralizaba el cuerpo. No podía moverse, no podía gritar. La mujer tenía la cabeza inclinada y su cabello cubría la mayor parte de su rostro. Solo se veía una parte de su boca. Y estaba sonriendo. Con una voz fría y quebrada, susurró: «¿Por qué no te detuviste?». Mateo se giró violentamente para mirarla, pero no había nadie. De pronto, sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien le clavara agujas en la piel. Bajó la mirada y vio huellas de manos negras marcadas en su camisa. El auto empezó a llenarse de un olor nauseabundo. La radio, que había estado apagada, comenzó a emitir un sonido de estática, y entre el ruido, una voz murmuró algo incomprensible. Mateo hizo lo único que podía hacer. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Las luces de una nueva gasolinera aparecieron a lo lejos. No dudó ni un segundo. Entró al estacionamiento y salió del auto tambaleándose. Cuando miró el asiento trasero, estaba vacío. Una mujer joven salió de la tienda y lo miró con preocupación. «¿Está bien, señor?». Mateo apenas pudo asentir. Ella miró su auto, frunció el ceño y dijo: «Debe tener suerte. Muchos no sobreviven a la carretera 108». Mateo tragó saliva. «¿Qué les pasa?». La mujer sonrió débilmente y señaló su parabrisas. Mateo se giró lentamente y su corazón casi se detiene. Marcadas en el vidrio, con una sustancia oscura y pegajosa, estaban 3 palabras: «Nos vemos pronto». Desde aquella noche, Mateo nunca volvió a tomar carreteras solitarias. Pero aún hoy, cuando conduce de noche, a veces su radio enmudece por unos segundos y una voz susurra en la estática: «¿Por qué no te detuviste?».